Buenas noches. Ya está en el estudio Alfonso Pratgay, el ministro de Economía de Mauricio Macri. En momentos en que hay muchas críticas de sus colegas, de los economistas, a la situación económica. Vamos a ver si él comparte todas esas críticas o parte de esas críticas o directamente no las comparte. También está en el estudio Jorge Yoma, flamante embajador de Macri en Perú. A Jorge Yoma lo hemos conocido siempre como un dirigente destacado del peronismo. Así que le vamos a preguntar varias cosas, pero una de ellas va a ser sin duda qué significa o qué es lo que lo aproximó a Macri. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pidió una autocrítica de la justicia. Yo pensé en ayudarlo a los jueces y a Lorenzetti con esa autocrítica o con la crítica a la justicia, con la opinión de dos personas, Diana Cohen Agrés y Ricardo Monner Sanz. No necesitan presentación. La primera pregunta para Alfonso Pratgay es precisamente si comparte, Alfonso, las críticas que algunos colegas suyos están, o que varios colegas suyos están haciendo a la gestión del gobierno. Bueno, primero buenas noches, Joaquín. Buenas Gracias noches. por invitarme. Hace tiempo que no estaba acá. Hace tiempo que no estaba... Desde el llano, desde precisamente. Habría que ver cuáles son las críticas, ¿no? Hay algunas que son malintencionadas o que vienen, digamos, del lugar donde vienen y que cualquier cosa que haga el gobierno van a criticar. Hay otras que quizás son más medidas, pero me parece que hay todo y creo que este es un gobierno que, a diferencia del anterior, permite que haya todo, ¿no? ¿Se acordará? Ese es un punto importante para usted, ¿no? Esa es la diferencia. No es menor, porque, ¿no? Porque es raro que un economista reconozca esas cosas, ¿no? Porque generalmente los economistas hablan de economía, no hablan de otras cosas, ¿no? Pero es así, acuérdese, a ver, nosotros cuando asumimos lo pusimos a Jorge Todesca al mando del INDEC, porque uno de los pilares de lo que teníamos que hacer era recuperar la credibilidad en las estadísticas, ¿no? Nadie creía en el INDEC. Jorge fue un economista perseguido por Moreno y por todo el gobierno anterior, simplemente porque, ni siquiera porque criticaba, porque medía la verdad y la publicaba, daba los números, ¿no? Sí. Ni hablar de los que se animaban a criticar. Entonces, en ese sentido, me parece que acá hay otro trasfondo y hay otro punto de partida para el diálogo, que es lo que yo más rescato, ¿no? Y en cuanto a la economía, usted, a ver, ¿cuáles son los problemas que para usted le parece hoy más importante? O el problema que le parece más importante, porque tenemos inflación, tenemos déficit, tenemos endeudamiento. ¿Cuál de estos problemas a usted le diría, este es el problema que hay que resolver ya? Bueno, no se resuelve uno, o sea, lo que hay que ver es todo el combo. Y esta es esencialmente la idea del gradualismo, Joaquín, que usted sabe que yo empujé desde el primer momento y que me alegro cada vez que el gobierno tiene la oportunidad de ratificarlo. Sería muy bueno poder decir, bueno, elimino la inflación de un plumazo, o elimino el déficit de un plumazo, o no me endeudo más. Bueno, no se puede eso, ¿no? Hay algunos que se quejan del endeudamiento, pero también se quejan de que los impuestos son altos y también se quejan de que no vayan a tocar el gasto, ¿no? Entonces me parece que en estas críticas, sobre todo cuando la crítica es unilateral o se enfoca en una sola de las variables, pierde la idea del bosque, ¿no? ¿Había, Alfonso, la posibilidad de otra política, como dicen algunos, de una política de shock o medianamente de shock? ¿Había la posibilidad de esa? Bueno, eso lo vimos en diciembre de este año con muchísima claridad, Joaquín, cuando el presidente avanzó con algunas de las reformas una vez que entendió que tenía el apoyo más contundente de la población. Hubo, se refiere a la reforma previsional. Sobre todo la reforma previsional. No la única, pero sobre todo la reforma previsional, hubo una resistencia muy fuerte, ¿no? Y ese era un presidente que venía de ratificar su triunfo en las elecciones de medio término, que tenía otro alcance nacional y que tenía más bancas en el Congreso de las que tenía cuando asumió y por supuesto que tenía hasta incluso un nivel de pobreza más bajo. Si se hubiera intentado eso desde el día 1, seguramente que no estamos contando la historia como se está contando ahora. ¿Usted cree que en el gradualismo influyen seguramente varias razones? Una de ellas es la política, ¿no? Pero ¿usted cree que se puede hacer otra política con un índice de pobreza del 30% de la población? No, bueno, ese justamente es el punto, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, nosotros cuando asumimos teníamos la delicada situación social que usted está planteando,
y además teníamos la imposibilidad política, porque no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras, como que todavía no la tiene el gobierno. Entonces, realmente es muy voluntarista para algunos que dicen, no, ustedes tendrían que, o hasta incluso el día de hoy, tendrían que avanzar más rápido en un ajuste. Eso es verla desde afuera y no entender la realidad, ¿no? Ahora, del otro lado también están los que se quejan de que el gobierno está bajando el déficit fiscal y creen que, no sé, que habría que aumentarlo, ¿no? Y en ese sentido me parece que el gobierno hace bien en mantener el rumbo. Es un rumbo, si se quiere, Joaquín, menos excitante que los planes tradicionales de estabilización, pero es un rumbo que si se sostiene a largo plazo nos va a llevar a donde nos tiene que llevar. Uno quisiera, por supuesto, como dije antes, eliminar algunos de estos problemas de un día para el otro y quisiera que la economía esté creciendo al 5%. Bueno, el realismo político, y cuando digo realismo político son las condiciones sobre las cuales asumió este gobierno. No digo, como dicen algunos, no, el gobierno está demasiado cuidado en las formas y en la demagogia, no. Es el realismo político de lo que se puede hacer con el punto de partida que tuvimos y tratando de, bueno, desandar un camino de muchos años de distorsiones, de odios, como decíamos antes, de falta de diálogo, de criticar no solamente, sino perseguir al que piensa distinto. Bueno, este es un camino, si se quiere, menos espectacular, pero si Dios quiere, que va a dar mejores resultados. Hoy los empresarios, la Unión Industrial estuvo con el presidente, después de un periodo de algunos días de críticas de la conducción empresaria al presidente, que fundamentalmente le criticaban las importaciones. ¿Usted cree que hay razones para la crítica? A mí me parece que no hay razones para el insulto, ¿no? Creo que somos una sociedad madura y venimos de un gobierno que tenía todos esos vicios y nosotros, como Cambiemos, propusimos que íbamos a hacer lo opuesto a eso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que haya una posibilidad es mejor dialogar antes que criticar o insultar, ¿no? Y me parece que si algo este episodio y también la lucha del gobierno con los sindicatos, que se recrudeció en lo que va de este año, es un recordatorio de algo que por lo menos yo pienso hubiera sido mejor hacer en los primeros meses del gobierno, que era un gran acuerdo de precios y salarios con los sindicatos y con los empresarios, una discusión amplia para que estemos todos encaminados hacia ese objetivo común de bajar la inflación, ¿no? No vaya a ser que a mitad camino, como no se logró ese diálogo, aparezcan las voces, bueno, esto es culpa de los sindicatos, esto es culpa de los empresarios, del otro lado, esto es culpa del gobierno. Bueno, la situación es suficientemente delicada como para tomar ese riesgo. Yo creo que acá faltó en el origen una voluntad de acordar alguna de estas cuestiones. Yo me acuerdo cuando usted asumió el Ministerio de Economía, le pidió a los empresarios que retrotraigan los precios, usted asumió en diciembre junto con el gobierno, el 10 de diciembre, que los traigan a noviembre. Pero eso no fue muy escuchado, porque después se escudaron en la devaluación que había habido con motivo de la salida del cepo y que eso justificaba el aumento de precios. ¿Usted cree que, digamos, porque la Argentina es real que la Argentina tiene precios que no tienen nada que ver de las cosas comunes, ¿no? Tanto de comer como de vestir, no tiene nada que ver con lo que cuesta en el resto del mundo. Esto tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con problemas que la economía en general, ya sea el Estado y todo lo que la administra, influye. ¿Qué es lo que influye en eso? Yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural, Joaquín, no solamente de los últimos 15 años, sino diría de los últimos 50 años, que es en Argentina por el mal funcionamiento de las instituciones y de los distintos gobiernos en distintos momentos de nuestra historia, la cultura tanto de sindicatos como de empresarios ha sido me cubro por las dudas, ¿no? Y por eso es tan importante la idea de que haya una meta o un acuerdo detrás de una meta que sea creíble. Yo creo que el problema que está teniendo el gobierno en estos momentos es que ofrece una meta de inflación que todos sabemos que es muy difícil de cumplir. ¿Usted cree que el 15% no se va a cumplir? Bueno, ojalá se cumpla, pero para que se cumpla falta verlo y es muy difícil cumplir esa meta en momentos donde además están aumentando las tarifas, que es parte de la corrección del mandato anterior. La manera de verlo es, este gobierno heredó una inflación reprimida, ¿no? Porque las tarifas no se tocaron durante mucho tiempo, porque el tipo de cambio estaba artificialmente bajo,
y es difícil cambiar los precios relativos de una economía sin un acuerdo más amplio. El acuerdo, por ejemplo, que todos hacen referencia de la Moncloa en España, va más allá, era un acuerdo político, pero en todo caso un gobierno que asume en minoría, me parece que lo mejor es, en vez de elegir con quién pelearse, es lo contrario, ¿no? Elegir a todos aquellos con los cuales se pueda llegar a un acuerdo duradero que ayude a bajar, en este caso concreto, las expectativas de inflación. Si todos nos ponemos de acuerdo en que esta meta es cumplible, que el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, cada uno cree en esa meta, entonces, bueno, esta es la gran magia de los planes donde se van ordenando las expectativas. Esto es lo que hizo Chile, por ejemplo, en la década de los 90. Lo que pasa es que lo hizo en 8 años, lo que en estos momentos el gobierno quiere hacer en 3 o 4, ¿no? Entonces ahí es donde creo que falta un poco de sintonía fina en el diálogo con los distintos sectores. Entiendo que hoy igual la reunión con la UIA anduvo bastante bien, pero vuelvo a mi punto. Usted me preguntaba los precios de arranque. Bueno, lo que pasó en el 2016 fue que muchos empresarios, por las dudas de que cuando levantáramos el cepo el dólar se iba a ir a 20, se cubrieron. Y cuando el dólar no se fue a 20, sino que bajó a 13,5, quedaron descalzados pedaleando en el aire. Usted se acordará, Joaquín. Pero los precios no bajaron. Los precios no bajaron, pero empezaron las promociones. O sea, yo recuerdo, no me lo voy a olvidar jamás, el anuncio de un supermercado que ofrecía 40% de descuento en agua mineral, en la segunda agua mineral. No estábamos hablando de un electrodoméstico o de un auto. Evidentemente se equivocaron en fijar los precios y eso es parte de lo que hay que ir corrigiendo, ¿no? Ahora, ese es el mundo empresario. El mundo sindical, yo lo veo al gobierno con bastantes amigos en el mundo sindical, salvo con uno, Moyano. ¿De qué importancia le da esa pelea con Moyano? Bueno, me parece que es una pelea que tendría que darse en el lugar donde se tiene que dar, que es en la justicia, ¿no? Y me parece que nadie se tiene que ofender de que ningún actor público o con connotación pública y que tenga responsabilidad sobre fondos de terceros se tiene que ofender porque la justicia investiga de qué manera se administraron esos fondos, ¿no? Le toca al que estuvo en el gobierno, es natural que le toque a aquel que lleva muchísimos años en una organización de la que dependen miles y miles de trabajadores, ¿no? Me parece que habría que ponerlo básicamente en ese plano, porque si no, estamos mezclando al final peras con duraznos. Y claro, sí. Alfonso, ¿vas a ser el candidato a gobernador por Tucumán? No, falta mucho para eso. Estoy caminando la provincia, Joaquín. Tu provincia, sí, dicho sea de paso. Sí. Y lo que veo es que hay una gran necesidad de cambio y hay una gran esperanza de que se pueda provocar ese cambio. Pero todavía no tomó la decisión. No. Yo estoy acompañando y estoy... a ver, me he propuesto ayudar en lo que yo pueda a que Tucumán, bueno, deje atrás todos estos años de corrupción. Bueno, por su familia de Tucumán, ¿no? Sí, mi papá, que bueno, murió hace menos de un año, era tucumano, mi abuelo. Yo tuve muchos años de mi infancia en Tucumán, tengo mi corazón allí. Y he visto la provincia en los últimos 50 años decaer inexorablemente, ¿no? Pero también veo la esperanza de los tucumanos que quieren pegar la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que unificar los esfuerzos desde la oposición para darle batalla al... Ahí hay un candidato que es Cano, que es, bueno, lo hemos conocido, fue diputado nacional, fue candidato a gobernador. Sí, yo lo acompañé a José en su intento. ¿Podría darse una interna entre usted y él? Hay que ver, como digo, yo ni siquiera soy candidato todavía, yo estoy para acompañar. Voy, camino a la provincia, escucho, y antes de tomar ninguna decisión ni ninguna propuesta, porque me parece que lo más importante en esta etapa es escuchar cuál es el sentir, cuál es la necesidad de los tucumanos que están atravesados por temas gravísimos de corrupción, el narcotráfico, la inseguridad. Tenemos en estos momentos un caso como el de Facundo, que está sacudido a toda la provincia. Están todos los estereotipos que no queremos que haya, están detrás del caso Facundo, ¿no? Las picadas ilegales, los 2 menores de edad en una motocicleta, la policía con su accionar que hay que ver efectivamente qué hizo, la policía provincial, ¿no? Bueno,
esto es una postal de la Tucumán que no debió ser, ¿no? La Tucumán que nosotros conocemos, Joaquín, es la de los próceres, la de Alberdi, la de Avellaneda, que tiene toda la matriz productiva y toda la creatividad y la cultura para volver a ser grande, ¿no? Si yo puedo dar una mano en eso, la voy a dar. ¿Se volvió a ver con el presidente después de que se fue del ministerio? Sí. ¿Y cómo le fue? Me fue bien, sí, me fue bien. Sí, ¿Hablaron de esto, de su candidatura? Hablamos de esto, sí. ¿Está de acuerdo, presidente? Bueno, no vamos a hablar de las conversaciones personales, pero sí fue una buena... Lo vi la última vez antes de que se fuera a Davos. Estaba con... En enero. En enero, sí. Le agradezco mucho, Alfonso. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa. Auspician desde el llano. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2018, la exposición industrial más importante de la región patagónica, integrando la cadena de valor tecnológico del sector hidrocarburos. Del 11 al 13 de abril en el Espacio Duam, Neuquén. Invita Grupo Adrián Mercado. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. IRSA, líderes en real estate. Recoleta, la París argentina. Un barrio de gran interés histórico y arquitectónico. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria, ahora se dice Adrián Mercado. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre, nuevas experiencias. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Bien, como les anuncié, Jorge Yoma, flamante embajador de Macri en Perú. ¿El peronismo no puede considerar una traición esto? Bueno, el primer embajador argentino en México lo puso Perón, y fue un dirigente socialista, un gran dirigente socialista, Manuel Ugarte. El embajador de Kirchner en Estados Unidos fue José Luis Bordón, que era del FREPASO. Hoy es embajador de Macri en Chile. No es raro que haya extrapartidarios en la política exterior. Digamos, la política exterior está más allá de la cuestión doméstica, digamos, de la política doméstica, es una política de Estado. Tiene que ser así, además. Y la verdad que a mí me propuso el senador Pichetto, Miguel, y senadores peronistas, lo propusieron al presidente, el presidente lo aceptó y la verdad que comparto mucho de los lineamientos de la política exterior, más que todo lo que tiene que ver con la apertura hacia los países del Pacífico, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. A ver, si usted siente algún acercamiento con Macri, además de ser, digamos, un peronista que va a estar en una función exterior, ¿no? Mira, yo fui aliado del presidente en La Rioja en el 2013, cuando él fue a La Rioja a hacer actos de campaña conmigo, fuimos aliados
cuando enfrenté al kirchnerismo en La Rioja. Digamos, yo ya lo conocía de antes. Claro, en esa época la alianza era Sergio Massa, Mauricio Macri y Felipe Solá, ¿no? En la Nacional. Claro, en la Nacional. Y en La Rioja yo tengo mi partido y fui en alianza con el PRO para enfrentar al candidato del kirchnerismo en el 2013. Y fue el hoy presidente, a hacer campaña conmigo en La Rioja. Digamos, lo conozco de antes al presidente Macri. Es más, siendo diputado tuve algún tipo de gestos que en ese momento no se consideraron, pero fueron importantes cuando me opuse, por ejemplo, a la ley que vaciaba los fondos judiciales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al Banco Nación y los pasaba al Banco Nación. Yo era presidente de la Comisión de Justicia, me pareció que era un error y me opuse a eso. Digamos, tuve bastante autonomía como diputado. Pero el presidente no me pidió que deje de ser peronista, ¿no? Y no dejo de ser peronista, pero sí comparto los lineamientos de la política exterior. Creo que tenemos que abrirnos al Pacífico. Hace unos días se firmó la Alianza Transpacífico, que es el mercado de libre comercio más grande del mundo, que abarca el 15% del comercio mundial, entre Chile, Perú, Colombia y México, por una parte, y Japón, Australia, Vietnam, Nueva Zelanda, Canadá, sin Estados Unidos, inclusive. Claro. ¿no? Entonces, sí, porque Trump se retiró. Claro, Trump se retiró. Pero este mercado de libre comercio hacia el Pacífico, yo ya lo vengo trabajando cuando fui 4 años embajador en México, y creo que humildemente fue exitoso. Casi triplicamos el comercio bilateral entre Argentina y México. Así que creo que es un nuevo desafío en mi vida personal y política. Yo agradezco al presidente, agradezco a Miguel Pichetto y los senadores peronistas que me propusieron. Y te reitero, creo que la política exterior está más allá de la cuestión política local, ¿no? Y tiene que ser así. Ahora, hablemos un poquito de la política local. Dale. ¿Cómo ves el peronismo? Mira, el peronismo le debe primero al país un proceso de democracia interna. La última vez que votamos los peronistas fue en el año 88, hace 30 años. Menem Cafiero. Menem Cafiero. Después nunca más votamos. Menem lo puso a Duhalde, Duhalde lo puso a Kirchner, Kirchner lo puso a su esposa, Cristina, Cristina lo puso a Scioli, pero los peronistas nunca más tuvimos democracia interna, nunca más votamos. Entonces, nosotros, lo primero que le debemos al país es un proceso de democracia interna en la cual podamos reconstruir un proyecto de país, reconstruir hacer una profunda autocrítica, más que todo de lo que fue el último tramo de la gestión del gobierno de Cristina, que tuvimos bastantes problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Mira, el primero que se me ocurrió ahora es el cepo. El cepo, hay mucho... Claro, el cepo al dólar. El cepo cambiario, sí. El cepo a las importaciones. Uno de los problemas que tuvimos con Perú, por ejemplo, fue que se pudrieron acá en la aduana como miles de toneladas de palta por medidas arancelarias y que venían de Perú y que hubo un intercambio, nosotros vendimos a ellos vendieron a nosotros, pero lo de ellos no entró por el cepo cambiario. Produjo grandes daños a las relaciones comerciales de la Argentina con el mundo. Yo lo sufrí en México. Recuerdo una vez, me llama el secretario de Comercio y me dice, mira, tenemos un excedente de 40.000 toneladas de leche en polvo. ¿Por qué no te fijas si la podemos colocar en México, que es gran consumidor, importador de leche en polvo? Fui a verlo al ministro del área y me dice, pero embajador, si ustedes dejaron de vendernos, prohibieron las exportaciones de leche en polvo y no se presentaron más a las licitaciones, ahora le compramos a Nueva Zelanda. Y usted no viene a pedir a nosotros. Y ese excedente pensaban que volcándolo al mercado interno bajaban los precios y lo que no sé qué pasó con esa tonelada de leche en polvo, que no las podíamos colocar. Entonces, yo creo que el debate, muchos de estos 2 años, erróneamente, estuvo muy centrado en los escándalos, ¿no? Los bolsos de López, Lázaro Báez, eso genera entretenimiento mediático. Pero no se discutieron las políticas que a nosotros nos costaron puestos de trabajo, nos costaron, tuvimos altos costos en la economía de la Argentina, en la vida cotidiana. Eso es lo que no se discute y eso es lo que tenemos que discutir,
¿no? Y esto es lo que tenemos que revertir, esto es lo que tenemos que cambiar, esas políticas. Por eso creo que gran parte de los problemas que tuvimos fue el cepo cambiario, ¿no? Hoy lo escuchaba el senador Pichetto con Jorge Lanata, creo que estaba, y decía que le preguntaron por Cristina Kirchner dentro del Partido Socialista y él decía que él la veía a Cristina Kirchner más bien fuera del Partido Socialista porque había creado un partido y porque la veía, no lo dijo así, pero el sentido era la veía muy a la izquierda de un peronismo que él imagina centrista. ¿Qué opina usted? Yo comparto el espacio político y el pensamiento de Miguel Pichetto, de muchos años, de que éramos compañeros en el Senado. Y ahora tengo la misma visión que él del peronismo. Creo que Cristina, ella optó por irse del justicialismo, digamos, no participar del justicialismo, fue una decisión de ella. Creo que el peronismo, no soy yo quien para decir, Cristina no. Lo que yo quiero es que votemos, digamos, que participemos, que volvamos el peronismo a tener democracia interna y que se discutan esas políticas. Digamos, que discutamos ese gobierno y que discutamos las políticas. Yo lo discutí siendo diputado solito, me quedé solo, me echaron del bloque, me echaron mis empleados, digamos, porque yo discutí. Fui el único diputado peronista que se opuso a muchas de esas políticas. Bueno, yo creo que el peronismo tiene que discutir eso. Ahora, el problema es si en esa solución o en esa elección interna va a estar Cristina o no. Es un problema de ella. Lo que digo es que el peronismo tiene que darse un marco de debate interno, reglas de juego claras y que legitimemos un proyecto de país y que hagamos una autocrítica de lo que fue el último tramo. Ahora, ¿no? Eso necesita de liderazgos. El liderazgo surge del voto de los compañeros. ¿A quién ve usted en condiciones de asumir un liderazgo? No, hay varios compañeros. El gobernador de Salta, Urtubey, es un dirigente de primerísimo nivel, el gobernador de San Juan. Hay gobernadores, hay una generación joven, digamos, de dirigentes que están en condiciones de salir a disputar un liderazgo. Porque hoy el peronismo no tiene nadie puede hablar hoy en nombre del peronismo. Digamos, y si lo hace, está mal que lo haga porque se representa a sí mismo. Entonces, creo que le debemos al pueblo argentino, a la sociedad argentina, un proceso de democracia interna. Eso también significaría una autocrítica sobre dos temas que para mí son importantes. Uno, el tema de corrupción, que usted lo tocó recién, y el otro es el tema de cierto autoritarismo, sobre todo en los últimos 5 o 6 años de Cristina Kirchner. Pues seguro, el Congreso era un cuartel en donde se cumplía a rajatabla las órdenes, no había ni espacio para discutir nada, más que todo en el último gobierno. Por supuesto que nosotros tenemos que discutir esos métodos y tenemos que ir a un peronismo más tolerante, más democrático, más participativo, con pluralidad de ideas, y no un peronismo militarizado, verticalizado y hasta, te diría, descerebrado detrás de la orden que viene de arriba, digamos. Entonces, eso lo sufrí yo como diputado, quedé solo muchas veces, quedé solo en el pacto con Irán, que voté en contra, quedé solo en esta otra ley, quedé solo en la llamada democratización de la justicia, cuando se querían llevar puesto a todo el Poder Judicial, y quedé solo dando ese debate en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, esas políticas, ese régimen despótico de funcionamiento vertical y casi castrense, digamos, esto el peronismo lo tiene que superar, y se supera con participación, con tolerancia y con la legitimación. ¿Hay la posibilidad de un nuevo peronismo con respecto a los que se han conocido en los últimos 25 años en cuanto a métodos democráticos y de moral pública? No, mira, el peronismo tuvo procesos históricos en los cuales tuvo momentos muy buenos para el país. El primer gobierno de Menem fue un gran gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner fue un muy buen gobierno para la Argentina. Y tuvo procesos, el gobierno de Duhalde, el interinato de Duhalde, salvó a la Argentina, ese interinato de un año de Eduardo Duhalde. Entonces, creo que el saldo del peronismo en esta etapa de la recuperación democrática, creo que es positivo. Obviamente que tuvimos problemas muy serios de gobierno, y creo que esto, bueno, hay que revisarlos y cuestionarnos a nosotros mismos y devolverle al país un peronismo renovado, ¿no?
Usted fue senador y creo, si no me equivoco, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? En Senado y en Diputados. En Diputados. ¿Qué debería hacer el Senado ante una orden, ante un pedido de un juez de desafuero porque quiere aplicarle prisión preventiva a un senador o senadora? No, la Corte Suprema ya lo dijo con claridad, mientras no haya sentencia firme, rige la presunción de inocencia. Y ese es el criterio que tomó el bloque justicialista del Senado y yo lo comparto. Es decir, que nunca el desafuero hasta que haya una sentencia firme, que es lo que quiebra el principio de inocencia de la Constitución. Digamos, lo único que quiebra el principio de inocencia es la sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada. Antes de eso, rige el principio de inocencia de la Constitución. Esto lo dijo la Corte en el caso Menem, cuando fue la candidatura de Menem. Hasta tanto no haya sentencia firme, ahí rige el principio de inocencia. Y eso lo tomó el bloque de senadores y creo que de manera correcta. Déjeme hacer una última pregunta. Usted se va apurado a Perú porque el presidente va a Perú ahora a mediados de abril, ¿no? Sí, en realidad yo voy a viajar con el presidente, lo voy a acompañar al presidente, claro, a la cumbre de las Américas en Lima, que es a mediados de abril. Pero creo que me voy a radicar, ya a presentar mis cartas credenciales unos días después, no llego a tiempo para todo el proceso que hay. Pero Perú tuvo un gesto enorme de afecto hacia la Argentina. En 48 horas otorgó el placet para mi designación como embajador. Un trámite que suele durar semanas en la burocracia de las cancillerías. El gobierno de Perú en 48 horas dijo sí. Entonces, esto allanó bastante la situación y la verdad que estoy entusiasmado y con ganas. ¿Le pidió algo el presidente Macri? El comercio. Hablamos de los temas comerciales. Hablamos de la apertura al Pacífico. Él conocía ya por boca de Miguel y un poco porque yo lo conversé con él, mi experiencia en México. Cuando yo llegué a México teníamos 1.200 millones de dólares de balanza comercial. Cuando volví eran 3.500 millones de dólares. Liberamos al comercio bilateral cerca de 7.000 posiciones arancelarias. Comenzamos a exportar maquinaria agrícola, industria metalmecánica, ciruela del Valle de Río Negro, aceituna, que antes estaba cerrada para la Argentina. E involucramos a las provincias, eso también lo hablamos mucho con el presidente. Yo hice más de 10 misiones comerciales de las provincias en México y es la manera, ¿no? Y creo que, y esto él me pidió también que repitamos esto de involucrar a las provincias en misiones y rondas de negocio, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias. Una pausa. Bien, como les decía, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pidió la semana pasada una autocrítica de la justicia y yo invité a dos personas que conocen de la justicia para que lo ayudemos a la justicia a hacer una autocrítica desde la crítica. Y están conmigo Diana Coens Agrés y Ricardo Moner Sáenz, que ninguno necesita presentación porque todos los conocemos a los dos, su trayectoria. Sabemos que Diana perdió un hijo, que a partir de ahí se dedicó mucho al monitoreo de la justicia y a pedir cambios en la justicia. De hecho, tiene una ONG que se llama Usina de Justicia, que ha colaborado hace poco tiempo, ha colaborado mucho con otras dos organizaciones para hacer un monitoreo de cómo manejan las causas los jueces federales. Y Ricardo, como lo saben, no necesita presentación, es un habitual invitado a este programa. Bueno, hablando de esto de Lorenzetti, a ver, empecemos por Diana. A ver, ¿qué significa la autocrítica si de excarcelaciones tenemos que hablar? De personas, de delincuentes que vuelven a delinquir, no bien ponen los pies en la calle. Creo que hay una enorme incongruencia en las distintas políticas que se están tomando en torno de la justicia. ¿Por qué? Porque por un lado, si nosotros pensamos que hace apenas unos meses, el año pasado,
se produjo la reforma de la ley 24660, que precisamente recorta las excarcelaciones y recorta las salidas transitorias, que no son retroactivas, ¿no? Sino que a partir de ahora en más, y eso es absolutamente incongruente, esa medida, con estas excarcelaciones, que además el motivo que se aduce para justificar esas excarcelaciones es incomprensible, porque se dice, bueno, hay que excarcelar porque hay sobrepoblación, pero si en un colegio hay muchos chicos, no se los manda a los chicos a su casa, se los manda a otro colegio. En un hospital, si hay muchos enfermos, si hay muchos pacientes y no hay lugar, se los deriva a otra institución. En cambio, en la justicia, con el argumento de que hay sobrepoblación y además para no querer pagar el costo político de construir cárceles, se está dejando libre no solamente a gente que estuvo durante el proceso, represores, que además son la menor parte, sino a realmente asesinos y a violadores y a gente realmente muy peligrosa. Cuando nosotros tuvimos desde Usina de Justicia la oportunidad de acercarle a la Comisión de Reforma del Código Penal una serie de propuestas, que además no son propuestas nuestras, en realidad es una forma de impartir justicia que hoy en día está en boga prácticamente en toda Europa, en Luxemburgo, en Austria, en Italia, en Francia, en España. Bueno, ¿en qué consiste? En la pena permanente revisable. ¿Qué significa la pena permanente revisable? Acá en Argentina las penas son temporales, es decir, cuando una persona va presa se le dice que va a estar 10, 15 o 20 años, que después nunca está porque en realidad está el programa de estímulo educativo, precisamente las salidas anticipadas y todo lo demás. En cambio, en estos países lo que se tiene que hacer es cumplir un objetivo que es el objetivo de la reinserción. Cada tanto, entonces, se hace un control del preso a ver si está en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Si está en condiciones, entonces se lo excarcela. Si no está en condiciones, sigue preso. A ver, Diana, pero hace poco, a mí me sorprendió porque hubo un caso muy sonado, hace ahora 10 días, de un hombre que estaba con prisión, con libertad condicional, mata a una mujer, y resulta que después se revela que todos los análisis y los exámenes previos psiquiátricos que le habían hecho, inclusive de su comportamiento en la cárcel, daban negativo para la libertad condicional. Y el juez decidió darle la libertad condicional. Bueno, pero eso es histórico. Cuando se le hizo el juicio al juez Axel López, digo porque es un juicio paradigmático, que finalmente él resultó ileso, pasaba exactamente lo mismo. Además, yo tuve la oportunidad de ser testigo de las 4 audiencias del juicio. Y el juzgado no era Axel López, era el pobre médico psiquiatra que encima había dicho que no tenían que salir. O sea, fíjense qué loco que es todo esto. ¿Quién fue el defensor de Axel López? Por supuesto, el doctor Zaffaroni. ¿Quién podía ser otra? Incluso violando la norma, violando la ley, porque él recién se había jubilado, sí. Que de paso aclaremos que se jubiló no para cumplir con la ley, sino porque lo esperaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Entonces, esto está en mi libro, lo comento, Ausencia Perpetua, donde yo hago todo un trabajo de análisis de la doctrina de Zaffaroni. Acá está... Ahí está. Y donde lo estamos entregando en Usina de Justicia, nos pueden escribir. Los ojos de su hijo, ¿no? De tu hijo. Son los ojos de Ezequiel, sí. Y lo estamos entregando a la gorra, porque básicamente nos interesa que la gente conozca realmente la figura de Zaffaroni, que no es solamente aquel que rechazó habeas corpus o que escribió un libro de manual militar, sino que además fue la lapicera con la cual se mató a miles de jóvenes en la Argentina en los últimos años. Además juró por el estatuto de la revolución última, del golpe último, porque él pasó del fuero federal al fuero ordinario. Para hacer ese pase necesitamos un nuevo juramento. Y no bastaba el anterior y le hicieron jurar en primer lugar por el estatuto de los golpistas de 1976. Ricardo, ¿cuáles son los casos de corrupción en lo que la justicia merecería una crítica? Está el caso Menem. Primero y principal quiero decirte que para mí es un lujo compartir esta reunión con Diana. Yo tengo por 2 mujeres, una ya no está entre nosotros y otra que afortunadamente está entre nosotros,
un respeto porque han trabajado para sí, por sí y para el país. Una fue Ana Gritti, Río Tercero, cargándose al hombro todo el tema, ahí estamos luchando respecto a la condena de los militares, y Diana Cohen Agrest, que en lugar de replegarse en el legítimo dolor, tiene una capacidad de trabajo que asombra y me consta de manera directa. Así que este es un agradecimiento que yo quería decirlo en altavoz. Segundo, alguien que publica cosas en La Nación sacó una vez una nota diciendo que en los tiempos K, bueno, el que más había hecho denuncias o formulado denuncias, la primera contra Debido es mía, efectivamente, era yo. Pero esto no es un lujo, porque nadie está diciendo que por más que se predique la transparencia, sigue vigente un artículo del Código Procesal Penal, donde si uno no es querellante, y para ser querellante hay que ser particular damnificado, ¿no? Si uno no es querellante no puede revisar el expediente y no puede saber... Así que si vos podés hacer la denuncia, sí, pero no podés revisar el expediente después. Así es, salvo que me designen esa cosa rara que es amicus curiae. Pero no tiene muchas ganas porque revisando el expediente uno puede notar, ahora no tanto, la circunstancia de el acunamiento de la causa, ¿no? El hacer dormir al expediente, y por el otro lado alguna eventual benevolencia para quienes, por ser funcionarios públicos, tienen que tener la menor benevolencia posible. El caso más importante, se citaba en una columna tuya, Joaquín, es el tema de Carlos Saúl Menem, que no entiendo por qué Casación Penal no está dictando el fallo. Se van a cumplir 23 años de la primera denuncia. Sí, en 15 de marzo del 95, si mi memoria no es infiel, ha tropezado con 1001 piedra, ha llegado, hay condena de primera instancia y lo que la Corte dice, ajustándose a alguna convención internacional, es que se necesita el doble conforme, es decir, que otra sala de casación penal dicte el fallo correspondiente. No entiendo si, dada la endeblez de física de Carlos Saúl Menem, el de la escuela primaria de la corrupción, luego vino K y creó la Universidad de la Corrupción, para que no nos confundamos, ¿no? No entiendo por qué no se da un ejemplo a la sociedad y en función de la reforma que predica la Corte Suprema, preguntamos, ¿reforma también edilicia? ¿Reforma también humana? ¿Reforma normativa? ¿Reforma sustantiva? Esto 1000 veces, tengo 58 años de abogado, 1000 veces me han preguntado y yo he dicho siempre que tiene que ser una cuestión integral, donde no ocurran las cosas que Diana permanentemente viene denunciando y donde no ocurran las cosas que entre nosotros vemos con una lentitud exasperante del Poder Judicial que se prevalece de aquel código procesal de Menem y de Arranian que permiten 1 y 1000 refugios antes de la sentencia final. La oralidad que se aplaudió en aquel momento nunca se cumplió. ¿De cuándo es la primera denuncia contra Debido? 2007, enriquecimiento ilícito. Y el otro día... Y recién se lo juzgó el año pasado. Es decir, pasaron 10 años. Sí, efectivamente. Diana, ¿usted cree que hay predisposición de parte del gobierno, del Congreso, de modificar las leyes, de revisar las personas en la justicia, o lo ve a este gobierno que también prefiere mantener el statu quo digamos, con el tema de la justicia? Es que la verdad que yo no lo tengo muy claro, porque por un lado se está haciendo la reforma del Código Penal, con esta comisión se armó Justicia 2020, que es un foro muy interesante del cual yo participo con muchísima gente del país,
Pero, por ejemplo, en el Justicia 2020 uno tiene que dar ideas sobre cuáles serían las reformas del Código Penal, pero nadie conoce el texto. Entonces es muy difícil poder dar ideas en lo que termina siendo una especie de simulacro de transparencia. ¿Por qué? Porque además uno queda preso de una situación. Supónganse, nosotros en Usina de Justicia presentamos una serie de 5 o 6 puntos. Una vez que salga el código, después agradecen a toda la gente que participó. Entonces, si no sale lo que nosotros propusimos, terminamos siendo cómplices y terminamos figurando en una situación con la cual nosotros no estamos de acuerdo. No solamente en el caso de Usina de Justicia, sino en el caso de toda la gente que participa. Y eso también es una manera. No te dan la base para. No. Es decir, opinás a ciegas. Claro, se opina a ciegas. No, eso es además antiintelectual, digamos. Claro, es una cosa realmente muy extraña, porque además tanto se está realmente hablando de transparencia y que uno termina finalmente tirando dardos sin tener un blanco fijo. Entonces, eso es lo que por un lado me llama la atención. Y por otro lado, que de lo poco que se sabe, hay argumentos que a mí por lo menos realmente no... Como yo estudié filosofía, realmente trabajé toda mi vida, 35 años en filosofía, entonces me cuesta entenderlo. Por ejemplo, ellos eliminan la prisión perpetua. ¿Cuál es el argumento de que hace mucho tiempo que ya no se aplica? No se aplica porque precisamente se sentó jurisprudencia a partir de Zaffaroni de que no se tenía que aplicar. Entonces, como argumento es circular. Como no se aplica, la eliminamos. Y la eliminamos porque no se aplica. Entonces, ese es un argumento que va totalmente en contra de lo que supuestamente es la lógica y los principios propios del derecho. Entonces, ese es un ejemplo que se suma al de la prisión permanente revisable. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque acá se habla siempre de la reinserción. No se tiene que reinsertar. Ahora, ¿qué pasa si no se reinserta? Pasaron 10 años, esa persona no se reinsertó, la largan igual, porque la tienen que largar porque precisamente nuestra ley dictamina que una vez que se vence el plazo, el reo tiene que quedar afuera. Pero ¿qué pasa si no se reinsertó? Entonces sale a violar, a matar. Entonces es una especie como de incongruencia entre principios de lo que es nuestro derecho penal, que podría ser subsanado como se subsanó en España, en Luxemburgo, en Italia, en toda Europa. Es decir, se lo revisa, si está en condiciones, se lo escarcela, y si no está en condiciones, sí un tiempo más. Y cada tanto se le vuelve a dar esa oportunidad. Ustedes han tenido oportunidad, perdón, Joaquín, de opinar sobre narcotráfico y sobre desocupación, porque en el primer tramo de mi ya antigua carrera de abogado, yo advertía, yendo a Caseros, yendo a la Penitenciaría Nacional que quedaba en Las Heras y Coronel Díaz, yendo a Villa Devoto, yo por aquel entonces entendía que el preso generalmente sabía más derecho penal que el propio abogado, porque era un preso racional, no era un preso drogado. La droga no existía por aquellos 1959, 60, 61, 62. Ahora, la Argentina tiene un índice de criminalidad donde, a mi entender, las dos determinantes son la droga y la imposibilidad de ascenso social, Joaquín Morales Solá. Es decir, en mi tiempo juvenil, trabajando se llegaba. Era lo que Gino Germani decía, el ascenso social de las capas medias en la República Argentina. Y actualmente uno ve que la mayor parte del consumo de diarios está vinculado con delitos de unas características horribles. No es solo matar a alguien, es cómo se está matando a la gente, ¿no? Que me parece que es un grado de apropiación de la gravedad, ¿no? Diana, un minuto para cerrar. No, yo sigo denunciando cosas que realmente me gustaría que sean recogidas en el próximo Código Procesal, en el próximo Código Penal. Que cuando fuimos y las planteamos realmente nos sentíamos como si estuviéramos planteando algo de extraterrestres. El otro tema que nos preocupa es la tentativa. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a matar a alguien y aprieto el gatillo y la bala no sale, resulta que la pena se disminuye. Sos inocente. O sea que en realidad la inocencia depende de una cuestión totalmente azarosa.
cuando por otro lado se toma en cuenta la intención. Y eso está muy claro en lo que es el homicidio preterintencional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se toma en cuenta la intención o no se toma en cuenta la intención? O sea, a mí me estoy acercando al derecho y de alguna manera sufro una especie de desilusión constante, porque siempre pensé que el derecho se regía por los principios de la coherencia, de la racionalidad, de la lógica, y realmente me doy cuenta que eso es una especie como ideal, que en realidad el problema no es que sea un ideal, porque yo vengo trabajando desde el punto de vista filosófico el tema de la justicia, y la justicia es verdad que es un ideal inalcanzable, pero sin embargo, a través del derecho lo que se debería hacer es tratar de acercarse cada vez más a través de las prácticas jurídicas a ese ideal de justicia, que por más que sea inalcanzable, tiene que servir de especie de ideal regulativo, de idea reguladora de todas las prácticas concretas de la justicia, que eso es lo que no se está haciendo en Argentina. Le agradezco a los dos. No, gracias a ustedes. Una pausa. Hoy el presidente estuvo con la Unión Industrial después de varios días de rumores, de enfrentamientos, de declaraciones donde había un poquito de agresión de ambas partes. Y la verdad que sonaba extraño, muy extraño eso, porque, digamos, si cualquier previsión que uno podía hacer antes del gobierno de Macri, se imaginaba un gobierno de Macri con la cercanía de los empresarios, porque Macri es un empresario, porque Macri fue un empresario, nació en una familia empresaria, su padre fue un importante dirigente de la Unión Industrial, que es precisamente la entidad con la que ahora se está enfrentando. Averiguando un poco a ver cuáles son las coincidencias que hay dentro de la Unión Industrial. Primero, coinciden con las políticas de Macri. Segundo, creen que el proceso de apertura de la economía debe ser gradual, como lo piensa el gobierno también, así que hay otra coincidencia. Tercero, dentro de esas coincidencias hay problemas que deben resolverse. Fundamentalmente, el tema de las importaciones que están afectando a algunas industrias, ¿no? Fundamentalmente la de textil, la de zapatos, pero apareció un problema nuevo, que hay una mirada muy distinta de parte del gobierno y de los industriales, que se refiere a los bienes de capital. Los bienes de capital son los, aparatos, las cosas que la industria compra para mejorar de afuera, para mejorar su producción local. Pero según los insumos, pero según la mirada del gobierno, eso es bueno porque la industria va a mejorar la producción. Según la mirada de los industriales, muchos de esos insumos se producían en la Argentina y ahora han sido reemplazados por compras a China, que siempre son más baratos las cosas de China. Bueno, como ustedes verán, China es un problema para Trump en Estados Unidos, para Europa, también para Macri en la Argentina. Pero lo cierto es que esta disputa, que nadie sabe cuándo empezó, porque se habló en algún momento de lo que dice la Unión Industrial, pero la Unión Industrial no se había pronunciado ni a través de un documento oficial, ni a través de su presidente Miguel Acevedo. Había habido versiones periodísticas de una reunión muy ampliada de la conducción de unos 60 dirigentes, pero nunca hubo una declaración oficial. A partir de ahí empezó una cadena de declaraciones. La conclusión es que hoy en esa reunión se estableció una tregua. Una batalla que en la realidad de los hechos nunca existió, y que tiende esa tregua a crear mesas de trabajo para que cada sector de la industria pueda exponer sus problemas y a ver si se los pueden resolver. Que creo que esto es lo fundamental, porque, digamos, si están hablando del mismo discurso, si coinciden con las mismas políticas, si coinciden hasta con el gradualismo de la apertura, realmente lo que queda por resolver es muy poco y no vale la pena el casi escándalo que se vivió en los últimos días. Chau, hasta lunes.